¿Pueden ver la presentación? Sí, licenciada. Cuando hablamos de proyecto de inversión, vamos a recordar que satisface una necesidad, pero al satisfacer esa necesidad va a ser un proyecto. Cuando tenemos un proyecto de inversión, cuando vamos a poner el efectivo, ¿no? La inversión, el capital, para que tengamos posterior rentabilidad, ganancias. Cuando tenemos nuestro proyecto para la exportación, vamos a considerar estos dos aspectos. Uno, que es el proyecto de inversión, donde se requieren recursos para la ejecución y son evaluados financieramente para ver la factibilidad, ¿no? Podemos realizar, podemos ejecutar nuestro proyecto. Y cuando hablamos de exportación, ¿a qué nos lleva la exportación? Si bien nos indica, nos dice aquí cualquier bien o servicio enviado fuera del territorio nacional, también tiene beneficios para lo que es la empresa, ¿no? La organización, la asociación. En este caso, cuando es inversión pública, va a ser para la sociedad, esa región que va a exportar su producto, ¿no? ¿Para qué? Para que mejore ingresos, para que mejore calidad de vida, para que tenga mejores oportunidades. ¿Es una oportunidad de negocio la exportación? Sí. ¿Qué pasa cuando tenemos un mercado en el cual ya está saturado? Vamos a tener menos cantidad de productos comercializados, ¿no? Vamos a tener esos productos que están mucho tiempo en almacenes y no va a ser posible que tenga un movimiento dinámico, ¿no? Va a estar por un tiempo, van a estar por un tiempo la materia prima o lo que es el producto final y recién en determinado tiempo, vamos a poder, van a poder esas organizaciones, esas regiones, esos lugares donde se va a exportar tanto el producto final como la materia prima, van a tener rentabilidad, ¿no? Y van a mejorar en muchos aspectos. Cuando tenemos los proyectos de inversión a la exportación, tienen un objetivo principal, que es lograr que la empresa exponga sus productos, sea más competitiva, tenga un plan de producción para satisfacer las necesidades del mercado extranjero y garantizar a los compradores un amplio surtido de los productos a exportar. Cuando tenemos un proyecto de inversión a nivel local, a nivel nacional, vamos a satisfacer esa necesidad de un grupo de personas. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz, vamos a satisfacer a ciertos macrodistritos, o puede ser en la ciudad del Alto, que se va a satisfacer a determinado distrito, ¿no? En los cuales pueden tener productos finales, sí. ¿Tienen el capital para invertir? Sí. ¿No? Pero, ¿qué es lo que pasa con la exportación? Va a necesitar que se elabore mayor cantidad de productos, ¿no? Va a tener la comercialización. Con respecto a la comercialización hay que analizar qué aspecto, dónde se va a exportar y qué se va a exportar, ¿no? Así como se hace un estudio de mercado en lo que es en el área local, también en el área a nivel nacional y se hace también un estudio de mercado a nivel extranjero. ¿Cuál es la necesidad que tienen esas personas que
¿Qué productos yo puedo enviar? ¿Qué productos se puede enviar a la exportación? ¿No? ¿Para qué? Para mejorar los ingresos. Cuando tenemos productos a exportación, podríamos mencionar algunos. Por ejemplo, los productos están divididos entre lo que son productos tradicionales y productos no tradicionales. ¿Cuáles van a ser los productos tradicionales? Por ejemplo, la soya y derivados, la castaña, el girasol y derivados, carne bovina, joyería, madera, manufacturas, alcohol etílico, leche, quinoa, banano, frijol, confecciones textiles, cueros, azúcar, café, palmito y cacao. Estos tienen gran cantidad de materia prima para exportar, ¿no? Satisfacen a diferentes países con el envío de su materia prima. ¿Qué pasa en el caso de hidrocarburos y minerales? Se va a exportar, pero va a ser el trato va a ser diferente a esos otros. ¿Por qué? Solamente puede exportar el Estado, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de los minerales? Hay ciertas asociaciones que exportan, pero tienen que cumplir ciertos requisitos en los cuales a veces se hace difícil exportar ese producto final. Entonces vamos a tener que analizar ese mercado exterior, ese mercado internacional, ¿no? Y si se tiene la cantidad a producir. Cuando elaboramos un plan de exportación, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué viene? ¿Cómo podemos diseñar ese plan de exportación? ¿Qué es un plan de exportación? Nos indica que es una herramienta útil en la cual va a permitir a la organización, al grupo, a las personas especialistas en esta área, eh, llegar a mercados externos. ¿De qué manera? Diseñar este, este plan, ¿no? Pero ¿qué va a ser? Eh, cuando hablamos de este plan de exportación, va a ser una herramienta en la cual nos ayude a enviar nuestros productos a determinado mercado. ¿Va a analizar los riesgos? Sí, ¿no? Porque no se necesita poca cantidad de efectivo, no se sienta mínimo capital para poder exportar. Cuando se lleva un producto a exportación, se tiene que analizar bastante el mercado, ¿no? Puede ser un mercado muy pequeño, pero ¿qué pasa si existe cierta demanda en otro país? Entonces, ya tienen esa documentación para poder exportar. Y eso va a ser posible que incrementen sus mercados, lleguen a otros lugares y incrementen la cantidad de lo que es la producción, ¿no? También la comercialización. Cuando hablamos de, por ejemplo, tenemos aquí algunas interrogantes. ¿Cómo seleccionar los mercados de mayor potencial y accesibilidad para sus productos? ¿Qué es lo que tenemos que establecer? ¿Qué tenemos que analizar? Nos dice seleccionar los mercados de mayor potencial y accesibilidad. Tendríamos que analizar este mercado potencial. ¿Cómo definimos este mercado potencial?
¿Qué es un mercado potencial? A ver, ¿qué es un mercado potencial? ¿Qué nos puedes decir, Catherine? Bueno, Lisen, yo entiendo por lo que nos mencionaba, que sería un mercado que nos abra las puertas, que sea grande, que tenga bastantes compradores, donde el flujo del efectivo sea inmediato o sea bastante fluido. A ver, ¿qué nos dices, Beatriz? ¿Qué es un mercado potencial? Buenas tardes, Lisen. Licenciado, Jessica, Licenciada. Jessica, dicen tal vez un mercado potencial sería una población que podría estar interesado en comprar o contratar algún producto o servicio en particular. Dicen. exacto, ¿no? Cuando tenemos un mercado potencial, vamos a ver cuál es ese mercado con un volumen máximo de ventas. Vamos a ver cuáles son en unidades físicas, en términos monetarios, ¿no? Que pueden tener disponibilidad para enviar a un determinado, en este caso, para un determinado país, ¿no? Y también en un determinado periodo. ¿Por qué? Tiene que ver la cantidad de producción que se tiene, que se necesita en ese periodo. Entonces, cuando vamos a hablar de eh, cómo seleccionar los mercados de mayor potencial, vamos a analizar cuáles son los mercados internacionales. ¿De qué manera? ¿Cuáles van a ser esos mercados que ofrecen esos volúmenes de compra más elevados o eh, que son más, que nos ofrecen mayores oportunidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos que ver cuál es el destino de las exportaciones para el producto que nosotros tenemos. Si existe una afinidad cultural y comercial, ¿no? Porque podemos nosotros tener el producto, pero puede ser que no vaya con la cultura del país. Entonces, ahí vamos a entrar, vamos a tener un contrario, ¿no? No vamos a satisfacer esa necesidad, porque puede ser que no sepan cómo se consume el producto o en el caso del producto final, ¿no? No conozcan. Entonces, también debemos analizar lo que son las preferencias arancelarias. ¿Qué costo se va a en qué costo se va a pagar por por esas tarifas arancelarias? ¿Cuáles son los países competidores con respecto a nuestro producto, ¿no? Producto final o materia prima. ¿Y cuál es la disponibilidad de transporte? Podemos querer exportar, pero ¿cómo lo vamos a enviar hasta el lugar que necesitan los consumidores finales? Vamos a llevar vía terrestre, vía marítima, vía aérea, ¿no? ¿Cuáles van a ser los costos? Cuando tenemos cuando nace otra interrogante y nos dice cuál es la forma de entrada, ¿no? ¿Cuáles son los canales de comercialización más adecuados para enviar nuestro producto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar, vamos a tener un sistema de
comercialización en los cuales tiene que ser ágil y tiene que ser también de manera eficiente. Y tiene que ser también que esté de acuerdo a nuestras posibilidades económicas, como organización, como empresa, ¿no? ¿Para qué? Para que el producto final, para que la materia prima llegue hasta el cliente final. Entonces, ¿de qué manera? De la mejor manera, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Puede haber ciertos obstáculos? Sí, pero hay que ver cuál va a ser ese canal de comercialización que se adecúa a lo que es nuestro producto. Dentro de los canales de comercialización va a beneficiar no solamente al proveedor, no solamente a las personas que envía, sino también a las personas que reciben y que van a comercializar. No debe afectar los costos del negocio, de nuestra actividad económica, ¿no? ¿Qué pasa si los costos de envío son más elevados de los que nosotros vemos, analizamos? Otro aspecto con respecto a los canales de comercialización, que vayan de acuerdo con lo que es la marca y con lo que es el producto, ¿no? ¿Qué pasa si va a variar esto? Puede ser que a un principio enviemos productos con las características que se tienen, pero posterior, como vamos a enviar, por ejemplo, mayor cantidad, ya varían. Entonces, tiene que ser el mismo producto que desde un momento se ha enviado. Conocer también cuáles son las coberturas de los canales de comercialización. Con respecto a nuestra siguiente pregunta, dice, ¿qué acciones deberán llevarse a cabo en sus políticas de marketing? Es decir, relacionadas a las estrategias de comercialización. ¿Qué estrategias se van a aplicar con respecto al marketing mix? ¿No? Cuando hablamos del marketing mix, hablamos de lo que son las 4 Ps. ¿Qué políticas van a tener con relación a lo que es el producto, al precio y más que todo la comunicación? ¿No? ¿Va a influir lo que es la distribución? Sí, anteriormente habíamos comentado. ¿Cuáles van a ser estas políticas de marketing? ¿No? Que están relacionadas a las Ps. Estas herramientas van a ayudar a la consecución de objetivos. ¿Para qué? Para alcanzar este propósito, ¿no? Y vamos a trazar ciertas estrategias. Por ejemplo, vamos a indicar qué necesidad específica tiene el cliente, cuál es el precio que se va a cancelar por satisfacer esa necesidad, dónde vamos a encontrar ese cliente final, ¿no? Y qué canales de comercialización vamos a utilizar, ¿no? ¿Estamos utilizando los correctos? ¿No? Relacionado a la anterior pregunta también. Posterior tenemos cuáles son los recursos necesarios para cumplir con los objetivos de ventas y de rentabilidad que se establecen. Para que nuestros objetivos de venta sean realistas, tienen que tener al menos cierta experiencia en determinado sector, ¿no? Y también hay que considerar cuáles van a ser esos antecedentes históricos que van a ayudar a que nosotros tengamos una idea de cómo es la exportación. Dentro de estos recursos vamos a tener un equipo de venta profesional que va a hacer el análisis respectivo para poder enviar lo que es nuestro producto. También tenemos que medir, ¿no? Desde el principio hasta lo que es una etapa determinada, cuánto se necesita, ¿no? Para exportar. ¿Con relación a qué? Al recurso económico, ¿no? Esto posterior
vamos a ver cuáles van a ser la rentabilidad que vamos a tener por nuestra comercialización. Y cuando hablamos de lo que es el plan de comercialización, vamos a tener ciertas etapas. Este plan de exportación va a cumplir ciertas etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Y tenemos 6 etapas. Una primera etapa donde va a ser un diagnóstico de la exportación. Va a analizar cuál es la información que nosotros tenemos, ¿no? Cuando hacemos este diagnóstico de la exportación, vamos a hacer un análisis interno con respecto a lo que son la competencia, ¿no? Y cuál es la relación con respecto a los mercados exteriores. También para que aprovechemos lo que son nuestras fortalezas. Una segunda etapa que es la selección de mercados. Esta selección de mercados va a ser, va a considerar lo que es ver si es una mejor estrategia de concentración o de diversificación con respecto a lo que es el producto, ¿no? Cuando hablamos de concentración dentro de la selección de mercados, vamos a tener un número reducido de mercados en los cuales vamos a conseguir cierto nivel de penetración, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de concentración con relación a la selección de mercados, ¿qué producto ustedes han visto dentro de los productos de exportación está dentro de la concentración? A ver, ¿qué nos dices, Juan Daniel? Catherine, ¿qué nos puedes mencionar? ¿Me repite, por favor, Lisen? ¿Cuáles son los, dentro de la selección de mercados, cuáles son los productos que están dentro de la concentración, ¿no? Estos que van a centrar el esfuerzo comercial para seguir un nivel de penetración. Entre algunos de los productos que ustedes han mencionado, podemos encontrar esas características. Sí, creo que los 3 grupos teníamos en factor común lo que era la exportación de soya. Y Ya. cumple con lo que acaba de indicar Lisen, porque es un producto de consumo masivo que puede ser diversificado, ya sea en harina, en aceite, y ampliarse. Cuando hablamos de diversificación, son otros aspectos que consideramos. Cuando hablamos de concentración, con respecto a la selección de mercados. Cuando hablamos de concentración, vamos a tener un número reducido de mercados. Y cuando hablamos de diversificación, vamos a hablar de un número amplio de mercados. Esa es la diferencia, ¿no? Vamos a tener, de acuerdo a lo que es, por ejemplo, materia prima más los productos, podemos tener bastantes mercados. Pero cuando vamos a tener una concentración relacionada a la selección de mercados y esta concentración relacionada a la selección de mercados va a ser muy reducida. ¿Ya? ¿Existen esas dos diferencias? Sí.
En el caso de la soya, podríamos concentrarnos en lo que es la diversificación, ¿no? A ver, Brito, ¿en qué producto específicamente estaría relacionado la concentración de selección de mercados? Con mi ejemplo, la soya, licenciada. La soya habíamos indicado que puede estar en una selección de mercados diversificada. Va a tener más mercados. Exacto, sí. En este caso, licenciada, podemos mencionar el gas. Sí, justamente les iba a decir el gas, ¿no? Vamos a tener esa selección de mercados, pero de manera concentrada, que vamos a tener un mercado reducido. Y a diferencia de lo que son la selección de mercados diversificado, hace la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de una tercera etapa, que es las formas de entrada. ¿Cómo es la forma de entrada de nuestros productos? Cuando elegimos un mercado externo, vamos a preseleccionar para lo que es el plan de exportación. Dentro de estas formas de entrada tenemos una exportación directa, un aspecto que considerar relacionado a la importación y distribuidor. Tenemos un acuerdo a través de una licencia, tenemos un acuerdo a través de una franquicia, ¿no? Y vamos a tener también lo que son agentes comerciales. ¿De qué manera? ¿Cuál es la forma de entrada de nuestro producto? Cuando tenemos una exportación directa, vamos a tener ciertos convenios a nivel nacional, ¿no? Que van a favorecer a muchos productos. Cuando tenemos un agente comercial, va a ser cómo se va a comercializar dónde van a llegar esos productos o esa materia prima para la comercialización, ¿no? Cuando hablamos de un importador y distribuidor, no vamos a exportar, no vamos a exportar directamente, sino a través de vamos a realizar a través de una importación y lo que es la distribución. Puede ser la distribución directa o la distribución indirecta, ¿no? Cuando tenemos un acuerdo de licencia, este acuerdo de licencia que beneficia como la exportación directa con acuerdos nacionales, por ejemplo, que van a ayudar a la comercialización de los productos. Dentro de los principales productos mencionábamos, ¿no? El gas, la soya, tenemos confecciones textiles, tenemos lo que es varios productos que van a mencionar, que van a ayudar a el crecimiento no solamente a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, sino también a nivel nacional, ¿no? Y los proyectos de inversión pública que se van a exportar van a ayudar de gran manera. Los proyectos que están financiados de manera externa, pero también van a considerar lo que es nuestra exportación, van a ser estos productos de inversión privada, ¿no? Hay algunos estos productos de inversión privada que también a través de organismos internacionales van a recibir esa ayuda para poder exportar, ¿no? Van a recibir un capital
en el cual se va a exportar con un mínimo de interés o tal vez económicamente solamente den como aporte propio la mano de obra, lo que es la elaboración con la elaboración del producto o algún material, ¿no? Del lugar. Entonces, van a hacer posible la exportación. Cuando tenemos cómo exportar desde Bolivia, ¿qué es lo que se tiene que realizar? Cuando tenemos que cumplir ciertos requisitos, ciertos pasos, vamos a tener que realizar un trámite. Vamos a tener que realizar un registro y habilitación del exportador. ¿Qué nos va, de qué manera nos va a ayudar este paso para exportar? Tenemos que tener registro de las empresas en las cuales nos van a ayudar, nos van a otorgar el paso, la vía libre para poder exportar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener? Por ejemplo, tenemos primer paso para exportar. Tenemos que estar legalmente constituidos como empresa. ¿Qué pasa si no estamos legalmente constituidos como empresa? No vamos a tener, por ejemplo, un registro de identificación tributaria. No vamos a tener un registro por ejemplo, de empresa, que antes era Fundempresa, ahora es CEPREC, ¿no? Vamos a tener un registro en lo que es CENAVEC, ¿no? El Servicio Nacional de Exportación. Y ¿cómo va a estar constituida nuestra empresa? Cuando cuando indicamos tramitar certificado de origen, ¿no? ¿Qué corresponde? Una certificación en la cual va a permitir que estemos acreditados con los productos que vamos a exportar y que estos cumplen ciertas normas, por ejemplo, de calidad, ¿no? Si así lo requieren, o tener una preferencia, un régimen preferencial o un acuerdo comercial en los que va a participar nuestro país, ¿no? Hay acuerdos internacionales que ayudan a que nuestros productos se exporten a otros países. Y estos acuerdos internacionales van a hacer posible que lleguemos a otros lugares. Cuando tenemos el siguiente, la obtención de documentos de transporte y seguro. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Tener una empresa transportadora, ¿no? Para poder realizar nuestra actividad de exportación. ¿Vamos a tener un seguro? Sí, porque la cantidad que se va a exportar va a ser bastante. ¿Puede haber riesgos? Sí, ¿no? Entonces es mejor que al momento de realizar esa verificación de autorizaciones, esa obtención de documentos de transporte y seguro estén realizados con los pasos que se piden. Después se necesita realizar un despacho aduanero de exportación. Se va a solicitar que todos nuestros productos o toda nuestra materia prima se encuentre en territorio nacional y el día que va a proceder a la exportación, se debe presentar esa documentación ante aduana, ¿no? Para que no haya inconvenientes. Posterior, esa verificación de requisitos que se tiene que realizar ante la aduana, ¿no? La entrega de certificado de salida va a ser ese requisito que cumple con todos los requisitos y tiene vía libre para exportar, ¿no? Cuando hablamos de exportación y cuando hablamos de un proyecto de inversión
privada, vamos a tener financiadores externos que ayuden a lo que es mejorar nuestro producto. ¿De qué manera? Vamos a tener que determinar cuáles van a ser ese organismo financiero o esa entidad o ese, en el caso de los bancos, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a cancelar y en cuánto tiempo nuestro préstamo, ¿no? Eso nos va a ayudar a que busquemos, en el caso de no tener financiamiento externo, acudimos a lo que es el banco, ¿no? El banco va a determinar cuál va a ser el interés en el cual tiene que pagar en determinado tiempo. Posterior, tenemos lo que es, ¿qué pasa en algunos casos? Tenemos un financiamiento de organismos internacionales. Estos organismos internacionales piden un 80%, dan un 80% de financiamiento y un 20% de capital propio, ¿no? Ese capital propio les va a ser para esas personas que no tienen efectivo, pero sí pueden aportar en lo que es mano de obra y lo que es materiales del lugar, ¿no? ¿Para qué? Para que ayuden a exportar. ¿Cuáles son los convenios con estos organismos internacionales? Que primer requisito sea la exportación, ¿no? Una vez que se realice el proyecto de inversión, a corto plazo, al largo plazo, van a indicar, van a cumplir esos resultados de lo que es la exportación. ¿Cuáles son los beneficios de la exportación? Vamos a ampliar la facturación de la empresa, ¿sí? Porque va a ser, como va a estar registrada de manera formal, ¿no? De manera legal, va a tener ingresos y por esos ingresos va a pagar un cierto monto a lo que es, en este caso, son impuestos, ¿no? Nacionales. La diversificación del riesgo. Cuando tenemos varios productos que vamos a exportar, sí, pero vamos a asumir también lo que es el riesgo. ¿Pueden haber ciertos inconvenientes? Sí, podemos perder gran cantidad de productos, gran cantidad de mercadería. Hay que asumir el riesgo, ¿no? Puede ser que todo pase normal, también, ¿no? En ese caso, los productos finales y la materia prima va a ir directamente a lo que es el consumidor final. El mejor aprovechamiento de los recursos de la empresa, ¿no? Van a aprovechar esos recursos que tiene, esos recursos económicos, esos recursos financieros, esos recursos técnicos, esos recursos materiales que van a ayudar lo que es la exportación del producto o de la materia prima. Reduce los costos unitarios de fabricación, sí, porque van a ser, mientras elaboren mayor cantidad, van a reducir esos costos de fabricación, ¿no? De obtención de lo que es la materia prima. Posterior tenemos una prolongación del ciclo de vida del producto. En algún caso puede ser que tenga un ciclo de vida del producto mayor al normal, ¿no? En este caso, puede ser que tenga un ciclo de vida del producto en el caso de la madurez y esto va a permitir que esté más tiempo en lo que es nuestro producto en un determinado país. La disminución o eliminación del impacto negativo. Vamos a comercializar la mayor cantidad de productos y vamos a tener impactos negativos muy pequeños, ¿no? Que no sean
notorios que no perjudiquen a lo que es la producción y almacenamiento de nuestros productos. Posterior tenemos la obtención de mejores precios. Cuando vamos a exportar no solamente por primera vez, sino ya varias veces de una manera secuencial, ¿no? Y podemos exportar a varios lugares o podemos tener mayores cantidades. Y eso va a reducir lo que es el precio, ¿no? Incremento de la rentabilidad. A más países que exportemos, vamos a tener mayor beneficio económico. Mejora de la imagen corporativa ante consumidores finales y proveedores, ¿no? Va a mejorar porque van a conocer no solamente el producto, sino la empresa, quiénes son los que envían ese producto final. Acceder a acuerdos comerciales suscritos. Estos con beneficio a no solamente para los proyectos de inversión pública, sino también los proyectos de inversión privada. Posterior tenemos ¿por qué debemos exportar? Cuando realizamos esta interrogante, vamos a tener dos aspectos. Uno, por tener motivos de expansión, ¿no? Vamos a llegar a a mayor canales de distribución con nuestro producto. Vamos a tener lo que es una expansión de la capacidad de producción, ¿no? Va a incrementar la cantidad de producción. Vamos a tener una mejor rentabilidad y crecimiento de lo que es nuestro producto y van a tener esas oportunidades de negocio al mercado externo. Posterior tenemos los motivos defensivos que van a indicar la presión del mercado interno, ¿no? En algunos casos, ¿qué pasa? Como hay tanta competencia, no logran vender no logran vender esos productos que estaban determinados, ¿no? Para un tiempo. El mercado pequeño y saturado, ¿no? Más que todo en lugares locales y en lugares regionales. La demanda estacional en el mercado local, ¿no? También es un motivo defensivo porque pueden ser productos que sean estacionales y no van a producir de manera secuencial, ¿no? Sino van a tener un tiempo en la cual no van a comercializar, solamente van a elaborar, van a fabricar. La extensión natural del mercado doméstico y relacionado a lo que es la cultura y geografía. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, Lice. Lice, no se le escucha. Había estado con el micrófono. Luego tenemos, ¿dónde vamos a exportar los productos? Ustedes han visto que nuestros productos vamos a tener una cantidad diversificada de productos, ¿no? Bolivia tiene varios productos en los cuales va a exportar, va a satisfacer esos mercados en los cuales vamos a llegar a diferentes países. Podemos diversificar, sí, ¿no? Y vamos a buscar esos mercados. Un momentito. No sé qué pasó, pero
Un momentito. Entonces, cuando vamos a ver esos beneficios, vamos a tener esos lugares donde vamos a exportar, ¿no? No solamente podemos tener un mercado de lo que es nuestro producto, sino llegar a varios mercados en los cuales vamos a beneficiarnos, no solamente tampoco de manera solamente en un sector, sino a nivel departamental, a nivel nacional. Dentro de los requisitos para la exportación tenemos crear y diseñar productos o servicios competitivos e innovadores. Con preferencia vamos a determinar estos productos innovadores. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a diferentes mercados y vamos a ofrecer nuevos productos, ¿no? A diferentes países. Analizar la capacidad de producción, ¿no? ¿Qué cantidad de productos vamos a tener para la exportación y si podemos abastecer, si nuestra organización, nuestro proyecto, nuestra empresa puede elaborar la cantidad que necesita determinado país, ¿no? Y si vamos a llegar a otros países, a otros consumidores finales con mayor razón. Determinar el mercado objetivo. Ese mercado objetivo que va a ayudar a segmentar nuestro mercado, ¿no? ¿Entre qué rango de edades va a estar nuestro mercado objetivo? ¿A quiénes vamos a llegar con nuestro producto final? En el caso de la materia prima también, ¿no? ¿A quiénes se van a satisfacer con nuestro producto? Considerar los aspectos legales debe ser uno de los primeros requisitos porque al momento de constituirnos como organización tenemos que ver si cumplimos los requisitos y vamos a estar cuando realicemos nuestro estudio legal, cuáles van a ser esos pasos en los cuales va a qué documentos vamos a elaborar. Posterior, tenemos diseñar un plan de negocios. Alternativamente a un proyecto de inversión, también tenemos que elaborar lo que es nuestro plan de negocios, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre el diseño, entre el proyecto de inversión y lo que es el plan de negocio? A ver, ¿existe alguna diferencia? ¿No existe? ¿Qué podemos indicar? ¿Qué nos puedes decir, Paola?
Sí, licenciada. ¿Qué es un proyecto de inversión en relación? Bueno, hay diferencia entre un proyecto de inversión a un plan de negocios. ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a inicios de la clase dijo que para un proyecto de inversión se requieren recursos para la ejecución con el fin de determinar si es factible o no la ejecución del proyecto. Em, yo pienso que sí habría diferencia, ¿no, licenciada? ¿Cuál crees que es esa diferencia? Mm, ya en el plan de negocios se ha determinado que es factible. En ese entendido ya se está ejecutando el proyecto en sí. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que realizamos? ¿Un proyecto de inversión o un plan de negocios? Em, el proyecto como tal y el plan ya vendría siendo la ejecución. No. Dentro de lo que es la ejecución es parte del proyecto de inversión. Ah, ya. El diseño vendría siendo antes de la ejecución. El diseño, Del plan de negocios. a ver, esa es la pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre proyecto y plan de negocios? Em, sí, porque como le dije, el proyecto es analizar la factibilidad de hacer, ¿no? El proyecto. A ver, me confundí. De nuevo la pregunta. Eh, ¿Qué es lo primero que se realiza? ¿Un proyecto de inversión o un plan de negocio? ¿O es lo mismo realizar un proyecto de inversión y un plan de negocio? ¿O cuál es la diferencia? Em, el plan de negocio vendría siendo parte del proyecto de inversión. Entonces, ¿cuál es el documento que primero elaboramos? Em, mm, bueno, no sé exactamente si hay algún documento, pero me imagino que debemos elaborar un informe o algún plan. O sea, no sé si se llama plan, pero en el documento nosotros plasmamos el objetivo del proyecto, para qué va a ser, y ya el plan de negocios es los pasos que vamos a seguir para ya la ejecución del proyecto como tal. Mm, No, no tanto así. A ver, ¿qué nos dices, Juan Daniel? Gracias, Paola. Yalik. Juan Daniel, querías participar. Dice, el proyecto de inversión sirve para tener un plan de negocios. En sí, el proyecto de inversión es donde meter digamos, el dinero, ¿no? Hablando de palabras generales. Y el plan de negocio es cómo hacer que este dinero rinda. ¿Cómo tener la rentabilidad? Cuando Exacto. hablamos de, gracias, Juan Daniel, cuando hablamos de un proyecto de inversión y un plan de negocios, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a elaborar primero un proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque van a ser de una necesidad. Cuando elaboramos un plan de negocios, no van a ser de una necesidad, sino que se va a ir elaborando a través de los documentos, de la información que tenga ese proyecto de inversión, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa, cuando vemos, analizamos ese aspecto, ¿qué es lo primero? Vamos a ver, vamos a analizar esos aspectos. Por favor, vamos a concluir aquí nuestra clase, el avance de nuestro tema. Vamos a continuar.
Un aspecto que no nos ha alcanzado el tiempo para organizar los grupos para el proyecto práctico. Les había enviado una tarea en la cual dice perfil de proyecto. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes tienen la idea de su producto, ¿no es cierto? Ya muchos, hasta el día de hoy, que era la entrega, ya han definido cuál es su producto. Ahora, pueden trabajar en grupos de 3 estudiantes máximo, ¿ya? O puede ser entre 2 a 3. Las personas que trabajen solas, por favor, me van a indicar, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque ya tenemos una presentación para la siguiente clase y es por eso que ya tenemos que tener definidos los grupos, ¿ya? Mediante un mensajito de WhatsApp, me van a indicar cuál es su producto. Primero, me van a indicar cuál es el grupo que ustedes van a formar, ¿ya? Puede ser entre 2 a 3 personas, máximo 3 personas, o puede ser que solamente trabajen solas, ¿ya? Porque en algunos casos prefieren trabajar solos. Entonces vamos a respetar esa parte porque es un trabajo que no solamente lo vamos a hacer por esta parte que es el estudio de mercado, sino también lo vamos a hacer por lo que es el estudio técnico, el estudio económico financiero y la evaluación, ¿ya? Entonces, va a ir de manera consecutiva hasta finalizar el semestre. Y al finalizar el semestre, ustedes van a presentar su proyecto práctico. Entonces, por favor, me van a indicar eso, si van a trabajar en grupo y si van a trabajar de manera individual. Segundo punto, me van a indicar cuáles son los productos que tienen como idea, ¿no? Y entre esos productos que tienen, entre esas alternativas que tienen, voy a ver si son factibles o no para que puedan elaborar, ¿ya? Entonces me indican cuáles son los productos, las opciones, las alternativas que tienen y ya estaríamos definiendo para que ustedes puedan presentar su perfil de proyecto hasta el día sábado. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? Bueno, ¿alguna consulta referente a lo que es el proyecto práctico? Licenciada, he estado viendo en el Teams el perfil de proyecto. Aproximadamente son 4 hojas. Todos esos títulos, subtítulos, tenemos que llenarlos, ¿verdad? De acuerdo al trabajo o al producto que nosotros elijamos. Exacto, exacto. Máximo se tiene que desarrollar en 15 hojas, de 12 a 15 hojas. Dice otra duda. Este 3 de septiembre hay que entregarlo todo completo ya, Lice, Sí, porque es un trabajo medio amplio, creo, y un el poquito va perfil, a ser tardío de realizarlo esta semana, yo creo, Lick. el perfil, a ver, podríamos dar unos 3 días más, aproximadamente, tal vez hasta el día miércoles, que es tal vez hasta el día miércoles 7. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Hasta el día de mañana o hasta el día lunes máximo, ustedes me tienen que enviar sus grupos, ¿ya? Ya una vez que ustedes estén organizados, vamos a definir cuál va a ser su producto con el que van a trabajar y van a tener hasta el miércoles 7 o si no, vamos a ver el avance cómo está. Podríamos dar un poco más de tiempo. Lo que pasa es que ya vamos a entrar al estudio de mercado y también tienen que hacer la parte práctica. ¿Ya? Entonces, ese sería el tiempo que se podría cambiar hasta el 7.
Ya, Lice. Listo. Entonces, les voy a habilitar, voy a realizar el cambio ya. No sé si todos están de acuerdo para realizar el cambio hasta el 7. Bueno, entonces, a medida de que me vayan indicando, Dice, creo que los demás compañeros ya están en la otra clase. ya, listo. Vamos a acabar, sí.